Hola, muy buenas a todos. Somos alumnos del doble grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte y Educación Primaria, Irene Aznar Villatoro, Abdesamam Mohamed Mimoun y Daniel Domínguez Ramírez. En nuestro tema hablaremos sobre las hormonas pancreáticas, centrándonos en la insulina. Hola a todos, soy Irene Aznar Villatoro, alumna del doble grado de Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, y hablaré sobre el páncreas. Es importante conocer en qué órgano se encuentran las hormonas de las que trataremos nuestro tema. Hola, buenas, soy Daniel Domínguez, alumno del doble grado de Educación Primaria y Ciencia del Deporte, y en este caso os voy a hablar de la insulina, de su biosíntesis y de sus efectos metabólicos. Hola, soy Abdesamad Mohamed Mimoun, alumno del doble grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de Educación Primaria, y yo voy a explicar las funciones de la insulina, el transporte de la glucosa y la diabetes. Hablaremos del páncreas. El páncreas humano es un órgano impar constituido por dos tipos de células secretoras, ambas relacionadas con el manejo de los nutrientes. El 98% del páncreas está constituido por el páncreas exocrino, formado por numerosos conductos y acinos lobulares conectados por tejidos conectivos y recubierto por una delicada cápsula, cuya función es sintetizar, almacenar y secretar al duodeno, las enzimas necesarias para la digestión de los alimentos. El páncreas endocrino representa el 2% restante. Está constituido por los islotes de Langerhans, en los que las diferentes células se organizan en una estructura tridimensional que permite la regulación paracrina de sus secreciones, con una enorme vascularización que facilita el intercambio rápido de metabolitos y hormonas entre el espacio intracelular y la sangre. Todo ello tiene como acción fundamental la homeostasis de la glucosa. En el páncreas, los islotes de Langerhans secretan por lo menos 4 polipéptidos con actividad reguladora. De ellos, 2 son las hormonas insulina y glucagón. Por tanto, es un órgano con doble función. El páncreas exocrino, formado por células que forman acinos y conductos que secretan enzimas como proteasas, lipasas, amilasas y nucleasas, necesarias para la digestión y bicarbonato. Las células acinares son células epiteliales de forma piramidal que adoptan una orientación radial alrededor de una luz central. Contiene gránulos decimógenos rodeados por una membrana y cargado de enzimas digestivas. Y el páncreas endocrino tiene alrededor de 1 millón de agregados de células, que son los islotes de Langerhans, que contiene 5 tipos principales y 2 secundarios de células que distinguen por las características ultraestructurales de sus gránulos y sus contenidos hormonales. 5 tipos son los principales que no se podemos encontrar en el páncreas endocrino. Las células alfas o A, que secretan glucagón, que produce hiperglucemias por su actividad glucogenolítica en el hígado. Células beta o B, que producen insulina, única hormona hipoglucemiante. Células D, que contienen somatostatina, que suprimen la liberación de insulina y de glucagón. Células PP o F contienen un polipéptido pancreático, exclusivo con diversas acciones digestivas como estimular la secreción de enzimas gástricas e intestinales e inhibir la motilidad intestinal. Y por último, las células E, que secretan grelina. La insulina desempeña una función anabólica e incrementa el almacenamiento de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Es una proteína formada por dos cadenas peptídicas A y B de 21 y 30 aminoácidos, unidas mediante enlaces covalentes por dos puentes de disulfuro y un puente intracatenario, y segregadas por las células beta del islote pancreático. Su importancia viene determinada por el papel determinante de esta hormona en la homeostasis de la glucemia y su relación con la diabetes mellitus. Ahora pasamos a hablar sobre la biosíntesis de la insulina. La insulina se sintetiza a partir de una molécula precursora, la preproinsulina, que penetra en el retículo endoplasmático rugoso, RER, donde una peptidasa escinde el péptido señal de la misma generando la molécula de proinsulina, que sufre un plegamiento que aleja alineados los puentes de disulfuro entre las cadenas A y B de la misma.
Posteriormente, la molécula de la proinsulina se transporta al aparato de Golgi, donde se empaqueta en gránulos de secreción. La insulina es secretada por las células beta mediante exocitosis en cantidades equimolares con el péptido C. Para ello, los gránulos tienen que ser transportados a través del citoesqueleto de microfilamentos y microtúbulos existentes en ella hasta la superficie de la célula beta. Ahora pasamos a hablar sobre sus efectos metabólicos. El proceso de secreción de la insulina está regulado mediante señales generadas por nutrientes, neurotransmisores y hormonas. Entre los nutrientes, la glucosa es el principal regulador fisiológico de la secreción de la insulina. La glucosa penetra en la célula beta mediante un transportador tipo GLUT2 que permite la entrada rápida de la misma en concentraciones fisiológicas. En el interior de la célula sufre una fosforilación a glucosa 6P mediante una glucoquinasa. Esta enzima se considera el verdadero sensor de la glucosa de la célula beta, ya que su actividad es esencial para la estimulación de la secreción de la insulina mediada por glucosa. La glucosa 6P es el paso inicial del metabolismo de la glucosa, cuyo fin es la producción de ATP. El incremento de este ATP/ADP cierra los canales de potasio dependientes del ATP, de forma que el potasio se acumula en el interior de la célula, lo que produce la despolarización de la membrana celular, con lo que se abren sus canales de calcio y la entrada de dicho catión en la célula, que es esencial para la secreción de la insulina. La secreción de la insulina sigue un patrón pulsátil. Aproximadamente un 50% se segrega en condiciones basales y el 50% restante en respuesta a la ingesta. La secreción de la insulina mediada por glucosa tiene dos fases. Una primera de secreción rápida, que se produce por la liberación de la insulina almacenada en gránulos maduros cercanos a la membrana plasmática, y una segunda fase que se produce si persiste la estimulación de la glucosa, en la que se libera no solo la insulina almacenada, sino también la insulina de nueva síntesis. Las funciones de la insulina. La actividad de la insulina en un momento dado no solo depende de la cantidad absoluta presente, sino del balance entre ella y las hormonas antagonistas, disponibilidad de sustratos extra e intracelulares, actividad enzimática, etc. Sus acciones pueden clasificarse según el tiempo que necesita la hormona para ejercerlas. Acciones rápidas, que se ejercen en segundos, fundamentalmente por la modulación de la actividad enzimática, como la estimulación de la entrada a las células de la glucosa, aminoácidos y potasio, o acciones lentas, que se ejercen en horas, como sus acciones a nivel del material genético de determinadas células, que permiten el aumento del ácido ribonucleico para determinadas enzimas, afectando la concentración de las mismas. ¿Cómo afecta en el hígado? Incrementa la actividad y estimula la síntesis de la glucoquinasa, favoreciendo la utilización de la glucosa. También aumenta la vía de las pentosas que aportan ADPH al estimular la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También, por otro lado, aumenta la glucólisis por estimulación de la glucoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y de la piruvatoquinasa. Y por último, favorece la síntesis de glucógeno estimulando la actividad de la glucógeno sintetasa. Bien. En el tejido muscular, estimula la entrada de glucosa por translocación de los transportadores de glucógeno hacia la membrana, aumenta la glucólisis por estimulación de la fosfofructoquinasa 1 y de la piruvatoquinasa, estimula la síntesis del glucógeno al estimular la actividad de la glucógeno sintetasa, favorece la entrada de aminoácidos en la célula y su incorporación a las proteínas, estimulando la síntesis e inhibe el catabolismo de proteínas, estimula la captación y utilización de los cuerpos cetónicos y además la insulina estimula la bomba de sodio-potasio, lo que favorece la entrada de potasio a las células. En el tejido adiposo, estimula la captación del transportador de glucosa y utilización de glucosa por el adipocito, aumenta la vía de las pentosas que aportan ADPH al estimular a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, favorece la captación de ácidos grasos al estimular a la enzima lipoprotein lipasa 1
que degrada los triglicéridos contenidos en las lipoproteínas y finalmente estimula la síntesis de triglicéridos al promover la glucólisis y la vía de las pentosas e inhibe los procesos de lipólisis, por lo que se favorece la acumulación de estos en los adipocitos. En cuanto al transporte de glucosa, hay dos modelos fundamentales de transporte de glucosa al interior celular. Uno es el transporte activo secundario, asociado al transporte de sodio, que es el que proporciona la energía necesaria, siendo este transporte característico de las células intestinales y la del túbulo renal, en los riñones. El resto de las células utiliza sistemas de transporte mediante difusión facilitada. Existen al menos 7 transportadores diferentes, que se han ido numerando según su orden de descubrimiento. Estas proteínas transportadoras se encuentran en los músculos, grasa y otros tejidos. La insulina estimula los transportadores de glucosa, en especial el transportador de glucosa 4, que se encargan de la difusión facilitada del carbohidrato a través de las membranas celulares. Las células que dependen de la insulina para captar glucosa tienen en su citoplasma una reserva de moléculas de transporte de glucosa. En presencia de insulina, se estimula el movimiento de estos transportadores desde los microsomas hasta la membrana celular y su fosforilación. Cuando cesa la acción de la insulina, los transportadores penetran de nuevo al interior celular. En otras células, los transportadores siempre están expuestos en la superficie celular en una proporción determinada para cada tejido. En el hígado, la insulina estimula la entrada de la glucosa, pero no modifica su transporte, sino que estimula la actividad de la enzima glucoquinasa, que se convierte rápidamente la glucosa en glucosa 6-fosfato. Así, la concentración de glucosa libre se mantiene muy baja, con lo cual facilita la entrada de más glucosa. Una enfermedad relacionada a la insulina es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un trastorno que se caracteriza por hiperglicemia crónica debido a falta de secreción de insulina, falla en su acción o ambas alteraciones. Por lo tanto, la hiperglicemia sostenida en una persona se puede deber a una alteración en la acción de la insulina, que generalmente se acompaña de secreción disminuida o solo a falta en la secreción. En cuanto a los tipos de diabetes, distinguimos la diabetes mellitus 1, que se define como aquella enfermedad que se produce debido a destrucción de las células betas del páncreas, lo que lleva a la deficiencia de insulina, que puede ser leve al principio, pero evoluciona rápidamente hacia la carencia absoluta de la hormona. Diabetes mellitus 2, que aunque el cuerpo puede producir insulina, esta no es suficiente o el cuerpo no puede responder a sus efectos, dando lugar a una acumulación de glucosa en sangre. También existe la diabetes gestacional 1, que se trata de una hiperglucemia que se detecta por primera vez durante el embarazo y se clasifica como diabetes gestacional en mujeres con un nivel de glucemia ligeramente elevado, y también la diabetes en el embarazo, con mujeres con un nivel de glucemia bastante elevado. La diabetes gestacional 2, aunque la insulina no cruza la placenta, la glucosa sí, provocando que esto hace que el páncreas del bebé produzca más insulina para bajar la glucemia y este exceso de energía se almacena como grasa.